sobre automedicación. Esto va a ser a manera orientativo, ¿sí? Porque definitivamente es un tema muy extenso. La automedicación a la cual nos vamos a referir va a ser de medicamentos psiquiátricos recetados por un médico psiquiatra. No se va a mencionar de medicina homeopática, sin embargo se va a tocar un poco el tema, dado que uno regularmente trata de buscar siempre, ¿no?, como alternativas y empieza uno a indagar qué cosa le hizo bien a mi amigo, a no sé, a mi primo, a mi tío, y por ahí busca uno, prueba cosas, ¿sí? Entonces vamos a recibir esta información el día de hoy desde la voz experta en la materia. Va a ser la doctora Elizabeth Ayola, ¿sí? Ella es una médico, tiene su consultorio en la ciudad de Barranquilla. La estuvimos etiquetando en publicaciones el día de hoy y después va a quedar también la etiqueta para que vayan y la visiten y miren la información que ella nos suministra desde su con el tema. Acá la pueden agregar y bueno, vamos a intentar orientarlos de esta manera. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, mil gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí en este espacio para conversar de temas interesantes y que creo que son necesarios muchas veces abrir los espacios para que se puedan aclarar dudas al respecto. Pero como mencionaba antes, definitivamente es una información muy extensa. Vamos, con tu ayuda, a hacer la manera más explícita y más orientativa posible, ¿no? Dentro de este espacio. Sí, Bien, contanos un poco cómo es tu trabajo. Veo que trabajas en Barranquilla, ¿no? sí, sí, Sobre tu sí, yo, experiencia y sobre tu labor. Contanos un poco, por favor. sí, bueno, yo soy médico psiquiatra, trabajo en Barranquilla ya hace algún tiempo. Ok. Pues digamos que la experiencia de mi labor no solamente tiene que ver en la parte de atención a través de la consulta externa de pacientes, sino de manejo psicoterapéutico de manera individual y a través también de pacientes pues, que se encuentran hospitalizados. Entonces también hacemos intervenciones en pacientes eh, que reciben pues atención intrahospitalaria. Y bueno, la Ok. experiencia que tengo también en la parte de educación, en la parte de educación médica, un entrenamiento que vengo haciendo ya hace varios años, en los que además hemos trabajado como en esta parte de la psicoeducación, súper importante para todos los profesionales que están en la formación de la salud mental, pero más importante es que sea transmitible esta información a los pacientes, a los familiares de los pacientes y a la población en general. Por eso la necesidad de a través de la psicoeducación y el entrenamiento que hacemos con los profesionales de la salud, que se busque como ese canal correcto y bueno, digamos que este tipo de espacios y además de eso, otros espacios que se puedan generar para brindar información y quitar este estigma de la salud mental, es un ejercicio que venimos realizando no solamente desde las diferentes asociaciones que trabajan con la parte de salud mental, sino desde la parte de la educación, que creo que es fundamental dentro de todo este proceso. Ok. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Ujú. El tema que, bueno, que sugerí y que me aceptaste mencionar fue sobre Ujú. automedicación. Encontré un montón de información de que me quedé un poco anonadada cuando se habla de automedicación responsable. Sí, sí. Para mí no es ni responsable ni irresponsable, pero a ver, desde tu punto de vista. Bueno, no, no. Medicación responsable existe literatura inmensa que busca cada vez más sensibilizar
a la gente acerca de cómo hacer uso adecuado de la medicación y cómo llegar a lo que se conoce como la conciliación medicamentosa, en la que realmente quien hace uso de un medicamento está claro en cómo usarlo, en qué momento usarlo, bajo qué indicaciones. La automedicación definitivamente no es responsable bajo ningún criterio, sino bajo el acompañamiento de un profesional que tenga pues toda la formación y la capacidad para acompañar a esa persona que requiere cualquier tipo de tratamiento, no solamente psicofarmacológico, sino de cualquier índole, en su proceso de salud-enfermedad. Entonces, pues digamos que es un tema bastante controversial, ¿verdad? Hoy en día pues hay muchas formas de autoformación y que invitan, digamos, a conocer mucho más acerca de diferentes temas, dentro de eso lo que tiene que ver con la farmacoterapia. Sin embargo, pues lo que tiene que ver específicamente con automedicarse, pues no debería ocurrir sin la guía o el acompañamiento de un profesional entrenado para ello. Cuando hablamos de medicación responsable, ahí sí podríamos extendernos muchísimo hablando de cuáles son esas estrategias y esas herramientas que podrían utilizar tanto las personas que necesitan una medicación como los profesionales que están acompañando este proceso para que se llegue a un acuerdo en cuanto al manejo y a la necesidad del manejo, pero también frente al conocimiento de lo que se está tomando. ¿Sí? Digamos que ese concepto en el que antes yo le daba un medicamento a un paciente y nadie preguntaba qué era y el paciente iba para la casa y se lo tomaba, o en su efecto no se lo tomaba, pues sabemos que hay una tasa importantísima, Ujú. alrededor de un 40% de los pacientes que llegan a una consulta de cualquier tipo, se les ordena un medicamento y precisamente por el desconocimiento o por el temor frente a la posibilidad de preguntarle al profesional qué pasa con este medicamento, qué haría si me lo tomo, cuál sería su efecto, qué no me agradaría de este medicamento, por qué no me gustaría usarlo o por qué preferiría usar otro tipo de medicación. No se conversa dentro de ese espacio, pues en el caso de nosotros terapéutico, eh, y simplemente no se utiliza la medicación. Entonces el abandono hace que pues lo que tengamos son mayor tasa de recaídas, pobres respuestas a los tratamientos e incluso sobre medicación, porque si yo creo que mi paciente se está tomando el medicamento y resulta que no se lo está tomando, ¿verdad? Sino que viene nuevamente donde a mí me dice es que no me hace efecto, entonces yo vuelvo y ajusto la dosis y subo la dosis y subo la dosis del medicamento y lo que me encuentro es también en un cortocircuito de información que no funciona. Entonces, la conciliación con el paciente debe ser el eje fundamental de la medicación. Yo le explico a mi Ok. paciente y ahí de una logro que él realmente entienda la necesidad de acompañar un proceso con una sustancia que le va a ayudar a su rápida evolución o a su control de síntomas y el paciente muy probablemente si tiene esta claridad lo va a aceptar sin problema. Ok. Bueno, en este caso tenía dos inquietudes. Ujú. Las consultas frecuentes, ¿cuáles son? Más o menos, ¿qué tipo de diagnóstico tienes? Bueno, la frecuencia de los diagnósticos tiene que ver relativamente con las mismas tasas de morbilidades que tenemos, no solamente local, nacional, sino a nivel internacional. Lo que más frecuentemente se consulta son por trastornos afectivos, ¿sí? Ok. Y trastornos de ansiedad. Esa es la causa, digamos, de motivo de consulta más frecuente, sobre todo dentro de lo que son las consultas externas y los servicios de urgencia. Los trastornos mentales mucho más graves o severos tienen una tasa representativa mucho menor y por ende pues llegan mucho menos a las consultas. La gente muchas veces cree que tener un episodio de ansiedad, un ataque de pánico, simplemente una situación que se sale de contexto y que requiere un manejo, creen que no es necesario consultar y eso es lo que desencadena muchas veces las crisis que terminan en un motivo de consulta más adelante. Sí, es bastante complicado a veces ya cuando Ujú. no se atiende a tiempo, porque Sí, digamos que estamos todavía con el estigma y el chip en la cabeza de tratar cuando ya se complicó, de prevenir, se efectivamente. olvidó del asunto. Bueno, ponele que
tenemos un paciente muy juicioso, fue a la consulta y ha Ujú, hecho terapia con vos, está haciendo terapia conmigo, pero después de repente dice, no, me siento bien y quiero dejar el medicamento. ujú. ¿En qué momento se podría tomar una decisión así? ¿O cómo sería el tratamiento? Bueno, ahí hay dos puntos importantes, ¿sí? Cuando el paciente está recibiendo un manejo psicofarmacológico y psicoterapéutico, que es lo ideal dentro de estos procesos, eh, es ahí donde debemos estar muy atentos, primero, a que haya una mejoría alrededor de un 40 o un 60% de los síntomas que motivaron su consulta. Ok. Eh, Ojalá pudiéramos medirlo, cuantificarlo a través de algún tipo de escala o simplemente con la evolución clínica que vemos del paciente. Cuando tenemos una mejoría, dependiendo del trastorno, entre un 40 a un 60% de esos síntomas, estamos hablando que existe un proceso de recuperación, ¿sí? Y es en ese momento en que, de acuerdo a cómo veamos esa curva, podemos establecer cuánto va a ser el tiempo de tratamiento. Y una vez, asumiendo que el paciente pues hizo todo su proceso de manera responsable, hace ese tratamiento, entonces, y logramos la remisión sintomática por encima del 80% de los síntomas, entonces decimos, bueno, listo, vamos a iniciar un proceso de desmonte de la medicación. Regularmente ese proceso también lleva una conciliación con el paciente. Ok. Y en ese momento también decirle, bueno, listo, ¿quieres desmontar la medicación? ¿Te sientes bien? ¿Hay un momento de estabilidad? Listo, vamos a hacerlo. Yo regularmente ofrezco a los pacientes esa posibilidad y trato de escucharlo siempre cuando me dicen, me siento bien y quiero dejarla. Muchas veces la medicación, como les digo yo, empieza como a sobrar, o sea, el paciente empieza a sentir que ya no la necesita. Entonces, es en ese momento donde establecemos un plan de desmonte de medicación. Dependiendo del tipo de fármaco, uno podría establecer un desmonte progresivo de la medicación en un número determinado de semanas en las que no está solo el paciente, está acompañado por ti y por mí, ¿sí? Ok. Y en el que no necesariamente significa que si en ese desmonte el paciente presenta algún tipo de crisis tenga que regresar a la dosis anterior. Simplemente necesita una intervención en ese momento. Lo Ok. acompañamos, podemos muchas veces esperar el que vuelva esa estabilidad y continuar el desmonte de la medicación. Y una vez se desmonta toda la medicación, por supuesto que seguimos el acompañamiento, porque esa es la otra percepción que se tiene, ¿verdad? Yo terminé mi medicación, chao, que no te vi más, no. Por eso, una vez iniciamos un tratamiento psicofarmacológico, el acompañamiento psicoterapéutico es el más importante, porque generar ese proceso de aprendizaje de ese tipo de situaciones que llevaron a la crisis es lo más importante, porque Ok. es válido resaltar que eso genera un cambio en las neuronas. O sea, no es una cosa de que yo aprendo y ya, aprendo es que eso queda guardado en toda la red neuronal y eso genera un cambio y eso genera otro tipo de cosas a nivel cerebral que entre otras conocen muchos y podrán buscar información acerca de la neuroplasticidad que se genera. Entonces es Ok. aprovechar ese momento, ¿sí? De esto estaríamos hablando, vamos a buscar un caso de Uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí, O una ansiedad generalizada. La ok. persona está recibiendo una medicación y de repente, bueno, dice, ya me siento mejor, Uh -huh. le consulto a mi médico, que sería lo ideal, no Uh -huh. hacerlo libremente, le consulto a mi Sí. médico qué onda con el medicamento. Estaríamos hablando de un proceso óptimo en cuánto tiempo, por ejemplo. Mira, iniciar Desde la la primera medicación, consulta hasta ok, que sale bien. iniciar la medicación e ir titulándola hasta lograr la dosis mínima efectiva. O sea, yo no comienzo una medicación con la dosis terapéutica o con la dosis que necesito Ok, para que el paciente esté bien. Yo empiezo una dosis por debajo, con eso minimizo la posibilidad de que me aparezca un efecto adverso, pero también logro que el paciente utilice lo mínimo que necesite para mejorarse. Entonces, ok. utilizo la dosis mínima efectiva. El llegar a esa dosis mínima efectiva está tardándose alrededor de unas 2, 4 semanas. Estamos hablando más o menos de un mes. Entendiendo que el paciente, con el primer medicamento que le pusimos, atinamos perfectamente. En ese Ok. periodo de tiempo, también es importante que el paciente tenga claro que
la medicación no va a hacer efecto total e inmediato, sino que es un proceso de una curva que demora más o menos ese tiempo para Ok, evaluar. Entonces estamos hablando de un primer mes en el que logramos establecer la dosis del tratamiento. A partir de ese momento, iniciamos alrededor de unos 3 a 6 meses, dependiendo del paciente, dependiendo de las características clínicas del paciente, en el que vamos a estar con la medicación. Asumiendo que en ese periodo de tiempo, pongamos el tiempo máximo, esos 6 meses de medicación, el paciente logra tener una buena respuesta, hace un proceso psicoterapéutico paralelo en el que logra identificar factores desencadenantes, causas, control de síntomas, técnicas de afrontamiento, etcétera, etcétera, decidimos empezar a desmontar la medicación. ¿Estamos perfectos? Vamos a medirnos a desmontar la medicación. Ese proceso empieza con disminuir alrededor del 20 al 25% de la dosis, más o menos cada 2 o 3 semanas. Palabras ok. más, palabras menos, estaremos hablando que la medicación la estaríamos desmontando alrededor de en unas 12 semanas, en un proceso lento, estaríamos hablando de unos 3 meses más. Eso más o menos da alrededor de unos 9 meses de tratamiento. Por eso la literatura lo que dice es que el manejo de ese tipo, por ejemplo, de trastornos como la ansiedad, un tratamiento bien hecho estaría alrededor de 9 meses a un año, ¿sí? Como Ok. para que más o menos tengamos una idea. Ahora, es importante tener en cuenta que si en ese periodo de tiempo yo tengo una recaída, si suspendo la medicación y vuelvo a entrar en crisis, si no logro tener una adherencia terapéutica correcta, si tengo que hacer un cambio en la medicación por cualquier tipo de circunstancias, es como si volviera a empezar. Y por eso la importancia de esa primera pregunta que me hiciste, de esa conciliación medicamentosa, de yo poder realmente establecer cuál es la necesidad de mi paciente y lograr engancharlo con él para hacer un lazo que permita que atinemos de una a la medicación y que esto sea en el menor tiempo posible. Sabemos que hay pacientes pues, que definitivamente no tienen la misma eficacia pues, en el manejo y que desafortunadamente nos toca cambiar la medicación, pues tienen dificultades con mantenerse adherentes al tratamiento y esto por supuesto que alarga el proceso. Pero hablando del paciente ideal, más o menos ese sería el tiempo. Y en ese proceso en el que se va desmontando la medicación, algunos efectos secundarios que eso a la gente le preocupa, porque dice, empiezan a leer, ¿no? Y dicen, no, esto que me estoy tomando me va a hacer daño en todo el cuerpo. Bueno, la mayoría de los efectos adversos de los medicamentos aparecen al inicio de la medicación. Por eso Ok, la importancia de empezar con una dosis mínima efectiva para evitar la aparición de efectos adversos. Regularmente cuando el paciente está estable con la medicación y no aparecieron al inicio, es muy raro que aparezcan después. Sí es posible, pero es menos factible. Y cuando estamos haciendo el desmonte de la medicación, por eso es la importancia de hacerlo de manera paulatina. Uno de los temores más grandes que tienen los pacientes es primero quedarse adicto o hacerse adicto a un medicamento. ¿Sí? Entonces, no todos los medicamentos producen adicción o producen dependencia. Eh, y además de eso, pues no todos los medicamentos producen el famoso efecto de rebote a la que la gente le tiene miedo. Y si yo lo suspendo, ¿me va a aparecer la crisis enseguida? No, no necesariamente, si lo hacemos de la manera adecuada. ok. Bueno, no sé si te pasa, pero cuando llega un paciente por primera vez, pasa por muchas terapias Ujú, distintas, alternativas. En el caso de el medicamento que vos recetás ujú, con el medicamento homeopático, ujú. ¿hay alguna contraindicación para poner un ejemplo, no sé, valeriana con algún otro medicamento recetado? Pues digamos que en términos de algún tipo de sustancia de estas que se usan de manera natural para ayudar a la mejoría de los síntomas, tendríamos que evaluar individualmente cada una de ellas, porque por ejemplo, muchas veces yo dentro de mi proceso de terapéutico, los pacientes me dicen, hombre, doctora, ¿me puedo tomar una valeriana con la medicación que estoy tomando? Sí, no hay ningún inconveniente, no, no tiene ningún tipo de Ok, interacción. Pero, por ejemplo, ya hay sustancias de este mismo tipo que están estudiadas y que sí producen mucha interacción. Y solamente quiero mencionar una que es la más famosa y es la famosa hierba de San Juan, ¿sí? Que ok, la tienen muchos de las sustancias que venden en los diferentes lugares de estos naturistas
y que se venden y se ofertan pues como medicamentos naturales efectivamente, pero es una sustancia que tiene mucha interacción medicamentosa, no solamente con fármacos que tienen que ver con la parte de salud mental, sino con otra cantidad de medicamentos. Entonces, digamos que como para dejarle el mensaje a los que nos están escuchando hoy, si están utilizando algo natural acompañado de medicación psiquiátrica, lo importante es que identifiquen cuáles son esas sustancias. Muchas veces se compran medicamentos homeopáticos que no sabemos qué contienen y que podrían estar dentro de sus excipientes, dentro del contenido de este, podría estar esta famosa hierba de San Juan, y que esa sí, pues tiene algún tipo de interacción medicamentosa. ¿Alguna otra que puedas mencionar así rápidamente? Digamos que la más famosa e importante, porque es la que tiene la mayoría de Ok. sustancias estas, es la hierba de San Juan. Otras, valeriana, sidrón, todo este tipo de té, digamos que no tienen una interacción fuerte con los medicamentos e incluso podrían ayudarnos dentro del proceso terapéutico si hace que el paciente se sienta tranquilo y pueda utilizarlo sin ningún inconveniente. Ok. Bueno, se habla mucho de el diagnóstico de ciertas enfermedades, ¿no? El tema de los pulmones, no sé, tiroides y demás. Si hay una persona que está tomando un medicamento o con el mismo diagnóstico de ansiedad, tiene su tratamiento de medicamentos, ¿esta persona es susceptible a enfermedades virales? ¿Tiene las defensas más bajas? ¿Algo de esto? En términos generales, no. Los medicamentos que tenemos disponibles en psiquiatría no producen este tipo de alteraciones a nivel del sistema inmune. Sabemos que existen algunos efectos adversos conocidos de sustancias específicas que de alguna manera sí podrían alterar lo que se conoce como la línea blanca o la línea esta de los leucocitos, que son los que de alguna manera Ok, responden frente a un proceso infeccioso. Pero son medicamentos que son de uso controlado y que requieren además un seguimiento estricto, no solamente por parte de psiquiatras, sino que muchas veces requieren acompañamiento de otras especialidades médicas antes de iniciarlo o durante su uso. Pero per se están restringidos su uso en Colombia y deben ser formulados para poder acceder a ellos. Entonces, por ok. ese lado tendrían algo de seguridad, ¿no? Bueno, Dot, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Algo que Con muchísimo quisieras gusto. agregar? No, agradecerte por la invitación y estar abierta a este tipo de espacios donde aclaramos dudas que siempre están como dándole vuelta a la población en general y que muchas veces no les da Total. como miedo preguntar. Y el mensaje es ese, siempre que vayan a un especialista, no les dé miedo preguntar, no les dé miedo preguntar, que es nuestra obligación, ¿verdad? Tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo psicofarmacológico. ¿Mm? Total, y recibir una información adecuada, ¿no? No quedarse solamente con lo que te cuentan o lo que está en internet. Efectivamente, así es. Bueno, feliz noche para todos. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y nada, un abrazo, Dot, y hasta una próxima, espero. Claro que sí, con muchísimo gusto, que estés muy bien. Hasta luego. Chao.